Y de esta forma con Tico vamos a poder jugar a nuestros juegos de muchos emuladores, pero concretamente de Wii y de GameCube. Por ejemplo, vengo aquí a GameCube, le doy y tengo el Mario Kart Double Dash. Vamos a probarlo. Vale, antes que nada, con el menos y el más a la vez podemos cargar y ponernos en el juego. Aparte de sacar capturas que le das sin querer y podemos darle aquí a salir del juego. Voy a mirar si se me aplican las configuraciones. Bueno, y vamos a probar aquí con, por ejemplo, el Mario Kart Double Dash. Es decir, ¿quién decía que necesitábamos una Switch 2 y para el online para jugar a GameCube en Switch? Recuerda que en la descripción te dejo enlaces de afiliado para que te salgan tus juegueles, Netflix y demás más baraticos en esta página u otras. Échale un ojo, te sale más barato y ayudas al canal. Vamos al lío. Bueno, podemos hacer la descarga e instalación, ¿vale? Para ello tenemos que abrir la página de Tico, del creador, ¿vale? Aquí la página general y normalmente aquí te sale la versión a la derecha, porque puede haber versiones más recientes. Entonces le damos aquí y nos lleva aquí al enlace de descarga. Aquí tienes toda la info, le damos a Tico, lo descargamos y esta en principio ya podemos minimizarla. Abrimos por aquí una carpeta y yo me voy a bajar por aquí una versión anterior, vamos a hacerlo con la 7.1. Damos por aquí y este contenido, el cómo se instala, no haría falta, lo tenemos que copiar en la micro SD de nuestra Switch, ya sea sacándola o con un cable USB-C y con un modo, la Switch liberada, para poder copiar y pegar las carpetas, ¿vale? Bueno, descomprimo primero para poder hacerlo, no malamente, no me lo ha hecho, debería hacerlo. Cogimos ahora, copiamos este y nos venimos aquí y lo pegamos, ¿vale? Te dice que si quieres origin, le decimos que sí y esperamos. Mientras se copia, que la verdad es que poner va a tardar bastante, me ha sorprendido, 1 hora 50, sea que tiene muchos archivos y espero que la baje. Podríamos meternos a la carpeta de Tico e ir configurando. Aquí, en otro lado, pero podemos crear una carpeta que se llame juegos o ROMs, que es lo típico, como tú prefieras. Pero bueno, se suele usar todo el tema este de emulation, solemos usar ROMs y aquí pondríamos la del sistema que queramos. Entonces, pues voy a poner una para los juegos de GameCube y otra para los de Wii. Una vez con las carpetas creadas, tenemos que copiar dentro la mandanguita, los backups, ¿vale? Por ejemplo, aquí en GameCube, formato ISO y Wii, voy a probar si me coge estos formatos, ¿vale? Si no, sería formato ISO. Supuestamente coge varios, ahora lo iremos viendo. Bueno, y ahora aquí ya estamos en la consola, ¿vale? Hay una forma de ponerlos aquí fuera, pero como todavía no lo tengo, pues voy a ejecutar con R un juego o darle al álbum, pero bueno, lo voy a ejecutar con R para que se abra con toda la potencia de la consola, ¿vale? Aquí, pues nada, tenemos que buscarlo. Bueno, con Safira es con el que podemos meternos. Buscar por aquí nuestro amigo Tico, que debería estar aquí, ¿vale? Le damos aquí a X más opciones, instalar Hotware. Vale, entonces si yo le doy a la casita, ¿veis? Y ya le doy a iniciar este, me va a decir cerrar otro. Podemos haberlo abierto desde ahí, pero bueno, aquí más cómodo. Así con el Safira, pues más, que no recordaba que lo tuviera instalado. Por aquí lo tenemos arrancando, que tenía una animación, y por aquí lo tenemos ahora mismo vacío. Entonces aquí le vamos a dar al más, nos vamos a Setting, y por aquí en Update tenemos los emuladores que podemos activar. Como veis, yo lo acabo de meter y no tengo ninguno. Pues lo suyo sería instalar el de GameCube, pero vamos, tú puedes descargar e instalar cualquier otro, aunque este vídeo en principio se trata más del Dolphin, pero se trata del Tico en general. Y como veis, te dice que ha sido instalado. Pues por aquí tenemos fotos, te dice a la derecha el sistema. Entonces, bueno, estaría bien, los echaré un ojo y los probaré. El de PSP también por ahí. Vale, una vez que ya lo tenemos, nos vamos para atrás y en experimental tenemos que habilitar Dolphin Core, ¿vale? Porque es el que vamos a hacer, el de GameCube y Dolphin. Y ahora nos tenemos que ir por aquí a emulación y darle al Dolphin, que es el que estamos en ello configurando. ¿Dónde está? Que no le veo. Vale, ahora sí me he salido de lo que es el emulador y he vuelto a entrar para que aquí me lo cogiera y me saliera. Ok, aquí tenemos la configuración que podemos hacer. Esto pues nos tocará trasteando, ir jugando para aplicarle la mejor. Pues nada, aquí iríais configurando y jugando con ello, haciéndole un poco de overclocking,
que por lo que he leído y visto hay que hacerle en este sistema para que funcione bien. Por aquí voy a después ir configurando cosillas. He visto por aquí por la comunidad que le aplican estas cosas en varios vídeos y demás. Entonces ahora tendríamos que cambiar el lenguaje para tenerlo en español aquí, porque si no malamente. Vale, por lo demás, pues donde está la barra sensor podemos dejarlo arriba o abajo. Y por aquí más menús que tenemos para configurar. Vale, no me voy a meter en profundidad mucho. Aquí en la pantalla, aquí normalmente se lo puede poner en PCs y demás más resolución, pero como la suite va un poquito limitada y es prueba pues vamos a dejarlo tal cual. Lo único si voy a cambiar, pues que los juegos normalmente estaban, esto ya depende del consumidor, en 4 tercios. Lo voy a estirar para que se vean en pantalla completa, ¿vale? Y va a activar este mismo, por ejemplo. Más cosillas en general, pues en general podemos cambiar aquí igual el idioma a español, que podría haber hecho antes, para hacerlo más rápido. La ruta de las ROMs, pues igual la que creamos antes, aquí tenemos todos. Mira, yo ya tenía una con juegos, que se me había olvidado que tenía aquí una de juegos metida, pero bueno, nos vamos aquí a Tico, la que creamos, entrar, y esta le damos, y sin, mira, no, se me ha seleccionado la de fuera, entonces tenemos que darle aquí otra vez aquí ROMs, vale, Tico ROMs, y tendremos esas dos que hemos creado, aunque como veis se nos han creado ahí luego ya todas las demás. Le damos, podemos ver, ok, luego miraré esa otra que tengo y si demás, escanear sus carpetas, porque si no malamente. Así que en principio pues nos dejamos algo más para configurar, vamos para atrás y para atrás, vale, veis aquí no sale nada, le damos inicio, que es inicio, le damos a la R y aquí selección de juegos, le damos a la A y tenemos aquí los emuladores. Es verdad que yo no los había instalado esto, tenemos que buscar, mira, tenemos aquí GameCube escaneando y me ha reconocido el Mario Kart. Creo que si le das aquí al más puedes añadirlo a la pantalla de inicio, vale, habrá que luego ponerle la imagen, luego miraré para hacerlo. Y si voy por aquí y busco probaré luego otros emuladores escaneando, pues mira, en principio me ha reconocido el formato de todos. Este es lo único que tengo que cambiarle el nombre, a ver si funciona. Le pulsaríamos en A y vemos si funciona. Y como ves por aquí, pues está arrancando, ¿vale? Con el joystick derecho puedo usar el puntero y darle al juego. A lo mejor el Wii Sport no es el mejor juego para probar, ya es cuestión de ir probando. Aunque si funciona con los Joy-Con sería la leche. Vale, tengo que mirar para seguirlo si hay alguna alternativa mejor que esta y salirse a cholón entero. Pero nada, lo cerramos y lo volvemos a abrir, ¿vale? Y de esta forma con Tico vamos a poder jugar a nuestros juegos de muchos emuladores, pero concretamente de Wii y de GameCube. Por ejemplo, vengo aquí a GameCube, le doy y tengo el Mario Kart Double Dash. Vamos a probarlo. Vale, antes que nada, con el menos y el más a la vez podemos cargar y ponernos en el juego. Aparte de sacar capturas, que le doy sin querer, y podemos darle aquí a salir del juego. Voy a mirar si se me aplican las configuraciones. Bueno, y vamos a probar aquí con, por ejemplo, el Mario Kart Double Dash. Es decir, ¿quién decía que necesitábamos una Switch 2 y para el online para jugar a GameCube en Switch? Pues vamos a probarla aquí, ¿vale? Comentarte que hay que probar los juegos. Hay quien ha comentado que parece ser que va mejor. Acelera. Vaya prueba fail. Vale. Bueno, no va muy mal, a lo mejor un poco lento, a ver si puedo poner los frames en pantalla un pelín lento, que en 720 lo probarás después. Mejor ponerlo en 720 para que vaya más rápido el jueguele. Entonces, como veis, estoy jugando en Switch. Vale, lo voy a cambiar un momento a 720 para probar, que luego me tengo que acordar de volverlo a cambiar. Lo que pasa es que seguramente tenga que salir y volver a entrar del juego. Por aquí tenemos Wii, ¿vale? He intentado arrancar el Mario Kart Wii que tengo, pero eso no me ha arrancado. Este sí que era Wii Sport, lo hemos arrancado antes y si funciona. Vamos a ver el Mario Party de la Wii, pero con controles de la GameCube. Bueno, por aquí lo tengo otra vez. He vuelto a poner auto porque he probado los de la Wii y se me cerraban. Entonces, bueno, he vuelto a probar el de GameCube para confirmar que funcionaba y no era eso. ¿Vale? Pero bueno, ahora está en auto y como veis, también siempre las primeras veces que abrimos un juego se tienen que cargar los ares y va más lento. A ver si conseguimos salir. Así que nada,
lo suyo es que sea en formato ISO, seguir haciendo pruebas, a ver si puedo hacer un vídeo de rendimiento, ¿vale? Para que podáis verlo. Pero bueno, aquí va un poquito ya mejor. Hay un ruido por ahí, voy a cerrarlo, que no me gusta mucho. Entonces, nada, aquí con menos y más, pues a salir, te voy a hacer aquí una captura del juego, tendré que buscar, mirarlo para buscar mejores formas de salirte y probar las cosas. Pero bueno, que sepas que por aquí, pues ya jugar al jueguele. Y por aquí, pues lo que te he dicho, te irías a los juegos de Wii, que hemos visto antes como el Wii Sports y me arrancaba, pero lo que te digo, he probado ahora el Mario Kart, el Mario Party este 8 me ha hecho un amago, pero luego se me ha cerrado, así que nada, seguir haciendo pruebas. Si os mola este vídeo, pues os traigo más, dale un like, suscríbete, coméntame si te ha funcionado o no, si te la fecha que te funciona, para ver si funciona, si no te ha funcionado, por qué, y esas cosas, ¿vale? Aquí antes no lo quiero decir muy alto, se me ha petado por aquí. Supongo que a lo mejor puede ser lo pillar esta consola, pero bueno, mira. Ahora sí me va con uno de Wii. A su ritmo, pero bueno. Y aquí lo tendríamos. Habrá que probar a hacer pruebecitas. Con el joystick derecho, pues se puede mover. Puede ser estar. Ni puta idea. Solo sé que hacer capturas. Pues tengo que darle aquí. Y mirar si los controles están bien. Le he dado a todos como un simio. O el simio. Así que nada, amigos, seguid haciendo pruebas. Vale, la app. Lo que pasa es que estaba un poco petado. Y lo vemos. Mira, no sé si se me ha petado. ¿Ves? Esto es lo que me salía. Así que nada, seguid haciendo pruebas. Y nos vemos, amigos. Hasta luego.